Muy buenas tardes, estamos aquí acompañándote, por supuesto, como cada viernes también, dándote toda la información en el orden nacional, ¿no? En este caso nos vamos a centrar nuevamente en el terreno económico, porque obviamente es algo que afecta a todos los argentinos y argentinas que sienten directamente ese impacto plasmado en su salario, ¿no? Lo que no nos alcanza justamente para llegar a fin de mes, y por eso el gran endeudamiento que tienen tantas familias en nuestro país y nuestra provincia no es la excepción. Para hacer este análisis, como siempre, me está acompañando Fernando Echazú, a quien ya saludo. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar nuevamente contigo, Mabel. Y como siempre, ratificamos nuestro compromiso con la verdad. Es así, por eso tenemos datos, ¿no?, que son reveladores en torno a lo que ha sido la inflación del mes de octubre. Recordemos que lamentablemente en nuestro país esto es un mal que no se ha logrado corregir, ¿no?, sobre el cual hemos tenido muchísimas complicaciones en el último tiempo, sobre todo acentuadas en esta gestión, en la gestión de Mauricio Macri, y obviamente eso impacta, como te decía, directamente en el bolsillo de los trabajadores, ¿no? Hay datos que son oficiales, datos que se han dado a conocer recientemente a través del INDEC y que de alguna manera son un poquito más moderados que los que nosotros te vamos a estar contando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos meses? En septiembre el registro de inflación mensual fue el más alto del año, pero no el más alto de la gestión de Mauricio Macri, que ya se ubica por acá abajo, ¿no? Del 5,9%, recordemos que esto venía pegado, aparejado a lo que habían sido las PASO a nivel nacional, ¿no? Y con esto, esta liberación de alguna manera, esta no intervención del Banco Central justamente en la jornada posterior a ese 11 de agosto. Una jornada en la que el dólar se disparó y que rápidamente, con una economía que está dolarizada, terminó impactando en los precios de todos los productos, ¿no? También tenemos que mencionar acuerdos que no se han cumplido, como supuestamente el congelamiento de la nafta, que aún congelada había tenido un incremento de un 9% aproximadamente en el país, ¿no? Recordemos que nosotros pagamos un precio muchísimo más elevado que lo que se paga en otros puntos de la Argentina, incluso donde hay mayor poder adquisitivo. Por eso también los índices de pobreza que tiene nuestra provincia, ¿no?, con salarios que están mucho más deprimidos y obviamente con costos mucho más altos para pagar, ¿no? 5,9% entonces lo que había sido el incremento de precios en tan solo un mes. Estamos hablando de septiembre, pero ya vamos a llegar al mes de octubre. Fue el tercer mes con mayor inflación desde 2003, detrás de septiembre de 2018, donde alcanzó el 6,5% mensual, y abril de 2016 con 6,0%. ¿Por qué traemos estos datos también a colación? Porque queremos terminar un poco, ¿no?, con aquel famoso relato. En el año 2003, si ustedes recuerdan, asume Néstor Kirchner en mayo del 2003 y recién estamos hablando de los datos más alarmantes de inflación con la gestión de Mauricio Macri, porque esto toma un relevamiento desde 2003 hasta 2019, es decir, en los últimos 16 años los mayores incrementos, los mayores índices de inflación se han dado justamente con esta gestión, ¿no? Como Bueno, están viendo. Mabel, vos sabés que siempre lo venimos diciendo, Alberto Fernández va a tener este gran desafío, digamos, de resolver el problema de la inflación que lamentablemente golpea muchísimo el bolsillo de los trabajadores de nuestro país y sobre todo del interior, como bien decías vos, porque a todo aumento de los precios de los productos y servicios argentinos, acá el impacto es mucho más fuerte. Vos fíjate lo que pasó, y vos bien lo señalabas recién en materia de combustible. El gobierno de Macri, después que perdió las PASO, anunció el congelamiento urgente del precio de combustible con otras medidas de alivio que habían llamado, como para que esa fuerte devaluación que había sufrido la moneda, que era de un 20%, la disparada del dólar, y obviamente el fuerte impulso que tuvo la inflación, de alguna manera, como ellos decían, que alivie con esas medidas el bolsillo de la gente. Nada de eso ocurrió, digamos, porque lamentablemente siguieron los precios aumentando. Y entre esas medidas estaba el congelamiento, como bien señalabas vos, en materia de fijación de precios de los combustibles. Un error, porque en definitiva los combustibles están sujetos a dos variables, vos sabés,
a la variación del dólar y a la variación del precio internacional del crudo. Entonces, congelarlo también fue una gran mentira porque termina siendo una estafa, porque después pasa lo que está pasando ahora, que cuando inmediatamente después que perdió las elecciones volvió a liberar el mercado y se volvió a correr a lo que muestran estas dos variables y bueno, el día miércoles el miércoles pasado ya el combustible aumentó más de un 4% en términos generales promedio y va a seguir aumentando durante el mes, o sea que no sé a cuánto irá a terminar el precio de los combustibles en la gestión de Macri y eso es un elemento clave, fundamental, que incide justamente en el índice de inflación. Lo que sí hay que aclarar, Mabel, que esto que vos estás mostrando, que estamos mostrando, son estimaciones que se hicieron de la inflación por distintas consultoras a nivel privado, ¿no? Claro, que luego lo vamos a cotejar con lo que dice el INDEC, ¿no? Con los datos del INDEC que son, para adelantarles, un poquito menores, ¿no? La inflación entonces de los trabajadores fue el 4,1% en octubre, acumula un 43,5% en lo que va del año y un 51,9% en los últimos 12 meses, ¿no? Por eso es que nosotros vemos tan deprimido nuestros salarios, sobre todo aquellas personas que tienen un ingreso fijo. Creo que en general, porque digo, tampoco aquel que puede trabajar por cuenta propia o que puede quizás intentar trabajar un poco más para tener un poco más de ganancia, también ve deprimidos todos los sectores, entonces es muy difícil, ¿no?, llegar a superar lo que son estos incrementos y obviamente cómo ha ido creciendo, ¿no?, en gastos cada familia sin que su ingreso pueda tener ese acompañamiento. Bueno, eso te muestra, Mabel, lo que vos señalás, la brecha que hay realmente con la readecuación salarial, porque por un lado va la inflación a este ritmo, y con una pendiente mucho más amesetada es el aumento el aumento del salario. Por lo tanto, esa brecha que hay entre ambas es lo que realmente termina siendo el incremento del costo de la canasta, como bien decís, que tienen que soportar los argentinos mes a mes y que sin que el salario pueda acercarse a la tasa de inflación. Bueno, eso es lo que mes a mes se va deteriorando, implica un deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores, sobre todo aquellos que tienen un salario fijo, ¿no? Bueno, acá dice justamente, ¿no?, el poder adquisitivo de los trabajadores formales cayó 18,5% desde noviembre de 2015. Se trata del retroceso más profundo desde el año 2002, ¿no? Incluso antes, en plena crisis, digamos, institucional de la Argentina. Recordemos que del 2001 al 2003 tuvimos varios presidentes, ¿no?, que trataron de alguna manera de reacomodar el desastre que en ese momento había también en el país después de la salida de la Rúa, ¿no? Así que acá están algunos de los datos para que ustedes puedan cotejar. Por eso, de alguna manera, le hemos llamado también a este segmento la pesada herencia que deja el macrismo en términos de inflación, ¿no? Algo que ellos han intentado de alguna manera instalar en la gente, haciendo creer que obviamente el kirchnerismo había hecho absolutamente todo mal, y con datos comparativos podemos tener presente esto, digamos, más allá que todos los modelos pueden de alguna forma perfeccionarse, ¿no?, y que obviamente había muchas críticas que se le hacía también a la economía dentro del kirchnerismo, una de las cuales estaba basada en el cepo, un cepo incluso más duro se ha instalado ahora, así que es como para tener presente simplemente algunos de los datos. Y obviamente cuando uno va a elegir, cuando uno va a votar, lo que tiene que hacer es por lo menos repasar o tratar de recordar un poquito, hacer un poquito de historia, a ver frente a qué personajes y a qué modelo de país nos hemos parado con cada uno de ellos, ¿no? No, aparte vos, recordemos, Mabel, que esto también siempre lo decimos, que Mauricio Macri cuando en plena campaña antes de su gobierno decía de que, bueno, todo lo que tiene que ver con la inflación... En el debate lo dijo, bueno, ¿no? Era lo más fácil de controlar, de corregir. Fácil de resolver, que aparte que este era un claro indicador de haber llevado una pésima administración. Entonces, digo, estos números muestran que su administración, en definitiva, en términos de lo que él expresaba, ha sido, si aquello era pésimo, esto es nefasto. Esto ya es nefasto, no tiene calificativo, digamos. Sí, tal cual. Y otra cosa, una de las pocas cosas que cumplió en algún momento, porque ahora ha vuelto, es el tema de
sacar el cepo, ¿no? E instalar después en alguna parte del gobierno aquel cepo, aquel famoso cepo cheto de los 10.000 dólares que se podían comprar. De todas maneras, fue a través de un altísimo costo social porque se disparó la moneda, se terminó devaluando obviamente nuestro peso, y estas son las consecuencias también que tenemos, ¿no? Como decimos, en una economía que está dolarizada, que muchos dicen que no hay que combatir en realidad eso, sino que hay que generar, hay que volver a traer la confianza hacia el peso argentino, justamente para que todos estos otros datos que te estamos dando puedan bajar efectivamente y no tengamos que estar siempre apostando, ¿no?, con esta memoria inflacionaria de la que ya te he hablado en muchas oportunidades, Fernando, a de alguna manera tratar de tener dólares, aunque sea en el colchón de la casa, de ¿no? todas maneras, con este escenario, Mabel, la verdad que el ciudadano argentino es muy difícil que es se muy difícil desaliente que esto. pueda confiar y que en el peso, en su moneda, y además que los ahorros que tiene dolarizados bajo el colchón, que lo vaya a poner en un plazo fijo en pesos, digamos, sobre todo con la historia nuestra argentina, de que cada vez que hubo una crisis de esta naturaleza, de esta magnitud, gobierno que entraba echaba mano de los depósitos de los argentinos en pesos. Entonces es muy difícil que el argentino tenga una mirada hacia el peso nuevamente, si es que no se reactiva en serio la economía, si es que no bajan las tasas de interés que sean beneficiosas para la producción y que incentiven la producción, porque vos fíjate que hoy el sector empresarial argentino, industrial, está muy golpeado, pero muy golpeado, y que hoy el préstamo que piensan es obviamente sobre todo para capital de trabajo y de alguna manera para poder mantenerse en el mercado, sí, porque sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de MIPYMES que han cerrado en estos últimos 4 años la gestión de Macri en Argentina, y que son justamente las mayores dadoras. Si no me equivoco, 12.000, ¿no? Se mencionó 12.000, y son las mayores dadoras de empleo. Entonces, claro, es muy, pero muy difícil. De empleo y de sostenimiento familiar, porque muchas de ellas tienen prácticamente, ¿no?, a toda su familia trabajando en ese mismo sector. ¿Cómo hace el argentino para creer en su moneda? Lamentablemente lo digo, porque si no creemos en nuestras monedas, no hay posibilidad de que haya un sistema financiero fuerte, consolidado y que sirva para la producción, digamos. Lamentablemente no va a suceder si el escenario económico en Argentina no se modifica y no volvemos a una senda de crecimiento económico a partir del impulso que hay que darle a la actividad económica con la reactivación de las MIPYMES, porque son la principal estructura económica en nuestro país y en gran parte del mundo. O sea que, como te digo, son las mayores dadoras de empleo, y que si no tenemos una mirada o un modelo que piense en el crecimiento económico, nada va a cambiar en Argentina, y sobre todo con los niveles de déficit y sobre todo con el nivel de endeudamiento que tiene Argentina. Vos sabés que ahora a fines de diciembre tiene que afrontar un pago de 5.000 millones de pesos. Que lo vamos a estar viendo en un ratito. Por eso, que ya seguramente lo vamos a hablar, pero te quiero decir que el Banco Central está ahí en el límite del default y del no pago, ¿no? Bueno, si podemos volver a la plaquita anterior solamente para recordarle a la gente dónde salen estos datos. Fernando decía que ya los vamos a contrastar con los del INDEC, pero justamente estos datos salen del Instituto Estadístico de los Trabajadores, del IET, que está respaldado por 45 gremios de la Confederación General del Trabajo, o sea, la CGT, y también por la CTA, ¿no? La Central de Trabajadores Argentinos, que hablan de este costo de vida que te estábamos mencionando justamente en el mes de octubre, con un incremento del 4,1% y de la caída del poder adquisitivo del 18% en términos reales en los últimos 4 años, ¿no? Estos son los datos, entonces de ahí surgen como para que vos también tengas la fuente y obviamente puedas constatarlos y relevarlos de alguna manera si te interesan. Si quieren podemos seguir avanzando, así vamos mostrando más información en torno a esto también. Bueno, ¿y cuáles son las proyecciones para octubre? Dicen, si miramos el último relevamiento de expectativas del mercado que realiza mensualmente el Banco Central, tenemos una estimación del 4,2%. Ahí aumenta un poquitito, ¿no? Para lo que es la inflación de octubre, según el informe, el 2019 terminaría, según las estimaciones, con el 55,6% de inflación anual. O sea, una inflación bastante bultosa, ¿no? Bastante grave, sobre todo teniendo en cuenta el
la parálisis también que existe en nuestra economía, porque es una economía que en realidad ha retraído el consumo, a diferencia de lo que pasaba en la gestión anterior, donde la inflación estaba dada, bueno, por la emisión monetaria, pero también por un consumo que era constante, que era permanente, ¿no? Por eso nos decían, en algún momento nos querían meter en la cabeza que no teníamos derecho a tener celulares, no teníamos derecho a tener muchas cosas en nuestra vida cotidiana, no teníamos derecho a los viajes, y bueno, han terminado recortándolo de esa manera porque obviamente el dinero que nosotros tenemos ha perdido absolutamente valor y muchas familias ni siquiera pueden llegar a cubrir los costos de alimentación, ¿no? Por eso también todas las brechas que nosotros decimos que se han aumentado y que se han terminado acrecentando, en relación a la pobreza, en relación a la indigencia, mucha gente que estaba en la clase media y que de repente volvió, ¿no?, a otros sectores. Así que bueno, todo esto está destacado, por supuesto, en esta información. Igual, Mabel, según los datos del INDEC de octubre, el IPC, que es el índice de precio al consumidor, acumulado en los últimos 12 meses, está en un 50,5, o sea que esto está estimando hasta fines de año un 55,6, o sea que, sumado la inflación según el INDEC, ¿no?, de noviembre y de diciembre, seguramente vamos a andar en este promedio que hizo este reglamento de esta universidad de la empresa, y donde está integrada e impulsada por esa cantidad de gremios que vos mencionaste con anterioridad. No están tan lejos, digamos, porque es casi igual que lo que muestra el INDEC con los datos de octubre, ¿sí? Y la inflación también. La inflación de octubre sí está un poquito más sí, alejada, fue ¿no? de 3,3%. Bueno, cuando acá te están marcando un 4,1%. Hay una diferencia ahí bastante notoria en lo que dicen desde justamente este sector y lo que se menciona desde el INDEC como dato oficial, ¿no? Si quieren podemos seguir avanzando para seguir contándole a la gente. A ver, ¿cómo va a terminar el año, no? Acá están las estimaciones, coinciden en una leve baja de los niveles de inflación para noviembre y diciembre, pero que van a rondar el 3,5 y 4% mensual, un poco más cercanas al dato que vos dabas recién, Fernando, en torno a octubre. Para noviembre cobrará especial relevancia, dicen, el aumento de combustibles. Bueno, luego de vencerse el congelamiento que había sido dictado por el Ejecutivo para la época electoral, ¿no? Algo que vos también ya habías señalado, y el aumento de la canasta de precios esenciales, que ahora volvió al programa de precios cuidados con aumentos que superan el 10% en promedio, ¿no? Todavía no nos hemos anticipado tampoco a lo que va a ser la canasta navideña, no tenemos ese dato para relevarlo, pero... Pero sí, mira, Mabel, disculpa, de acuerdo al informe oficial del INDEC, sí, en octubre del 2019 la División Alimentos y Bebidas No Alcohólicas registró la mayor incidencia sobre la variación mensual en todas las regiones del país. O sea que en el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas es lo que más ha subido dentro de la canasta. Bueno, ¿qué es lo que suele familiar, ocurrir, no? Prácticamente mes a mes, digamos, donde más impacta y lo más necesario de cubrir. A veces hemos tenido épocas, obviamente, donde el aumento de los servicios es el que ha sido de alguna manera el que ha llevado a que ese salario se vea tan depreciado, el que ha terminado perjudicando en la mayoría de los casos a las pymes que nosotros te mencionábamos recién, tantas que han cerrado, ¿no?, desde que Mauricio Macri empezó su gestión hasta esta parte, y justamente, bueno, en estas dos variables es donde más se acomodaron los datos de la inflación, ¿no? Tanto en la canasta básica de alimentos, bueno, en muchos casos los insumos para estas empresas, y en otros casos justamente el tema de los servicios, que ha tenido subas exorbitantes y que vos seguro las recordás muy bien, ¿no? Las estimaciones entonces del Centro de Economía Política Argentina ubican a la inflación mensual de octubre alrededor del 4,5%. Acá vemos incluso más alejados, ¿no?, que los datos oficiales, que los datos que ha brindado el INDEC, con fuertes incrementos en alimentos y bebidas. Como vos decías, también en eso hay coincidencia, Fernando, y el rubro de salud por aumentos en medicamentos y prepagas, que han tenido, sí, precios exorbitantes. Por eso también hemos señalado en más de una oportunidad que quienes quizás también han visto muchísimo más afectada su calidad de vida, no solamente por esto, sino además por los recortes que se han hecho en obras sociales como el PAMI, han sido los jubilados y jubiladas, ¿no? Sí, tal cual. Ahí es donde más golpea el tema del incremento de medicamentos y prepagas, porque justamente son nuestros abuelos, las personas de tercera edad,
los que más sufren, los que más usan medicamentos y los que más sufren el incremento en el precio de los medicamentos. ¿Sí? Nosotros quizás, por nuestra edad y por gozar de buena salud, no nos damos cuenta de lo que impacta en una familia el incremento de los medicamentos, pero basta con tener a cargo personas de edad, o de la tercera edad, o algún familiar enfermo. Es realmente lamentable lo que pasa con respecto al aumento de los medicamentos y de las prepagas, ¿no? Digamos, lo que vale hoy sostener una obra social. Sí. Bueno, te digo, Fernando, que por ejemplo, para darte un ejemplo, medicamentos ligados a la diabetes, que es algo muy común en la tercera edad y que lamentablemente va afectando cada vez más a nuestra población, por eso también hay estimaciones de que realmente va a ser una pandemia, ¿no? A nivel mundial. Bueno, han alcanzado precios que superan hasta los 2.000 pesos, ¿no? Hablando incluso del respaldo de las obras sociales que toman algún porcentaje de esto, sí. Y me refiero justamente porque son medicamentos de uso cotidiano que realmente son necesarios para la buena calidad de vida. Muchos hemos escuchado testimonios de ellos que decían, bueno, veo si me compro el remedio de la presión o el remedio que toman justamente para controlar la diabetes. Son cosas que generalmente van asociadas, algunos incluso han dicho que tenían que optar entre comprar los remedios o comer, o comprar los remedios y pagar los servicios. Así que eso también es algo que lamentablemente ocurre y que es parte de nuestra realidad y que es parte también de lo que va a tener que recibir Alberto Fernández el día 10 de diciembre, ¿no? Bueno, sí. Algunas otras cuestiones. Dicen, de esta forma, Argentina termina con una inflación anual que se espera supere el 55%. Es el nivel inflacionario más alto desde la salida de la hiperinflación en 1991. Mirá hasta dónde nos estamos yendo, ¿no? Hasta el gobierno menemista, hacia lo que me imagino que en aquel momento también era la época de la convertibilidad. Así que hasta ese momento estamos planteando esta comparación y por eso te decía, es importante siempre recordar, sobre todo si vos pertenecés a un sector humilde, ¿no? A un sector que ha sido absolutamente desfavorecido en esta gestión, que tengas presente estos datos y que trates de no olvidarlos de acá en más, ¿no? Dicen, estos niveles de aumentos de precios, la lógica inercial de actualización de los valores cobra fuerza y bajarla será uno de los desafíos de la nueva gestión. Recordemos que en ese año, después de que se registraron esos índices de hiperinflación, recordemos que el gobierno de Alfonsín había terminado con índices tremendos en materia de inflación. Era una hiperinflación con saqueos, ¿te acordás de esa época? Y luego vino Menem, hubo una serie de ministros de economía que se fueron sucediendo hasta que llegó Cavallo e implementó el famoso plan de convertibilidad, que en términos de plan antiinflacionario fue el único que funcionó en la Argentina en democracia, digamos. Bajo una ficción, digamos, de poner al dólar, un peso igual a un dólar, y sostenido, digamos, y se tenía que sostener con una Argentina con déficit cero, digamos, pero eso no sucedió. Luego vino todo el descalabro posterior a la convertibilidad y bueno, ya historia conocida por todos, ¿no? Claro, bueno, y a partir de eso también se dieron muchas otras situaciones, ¿no? Que se repitieron en nuestra provincia. Recordemos que a partir también de todas las situaciones que se vivieron en la década que gobernó Carlos Saúl Menem, se dieron la gran cantidad de despidos, las privatizaciones. Salta acompañó con eso, por eso muchas veces se hablaba de Juan Carlos Romero, que ha sido elegido nuevamente como senador nacional, porque en aquel momento también se dieron esos famosos excedentes, ¿no? Muchos de los cuales perdieron la vida porque estaban deprimidos, porque de alguna manera les habían arrebatado su fuente de trabajo y no podían reinsertarse porque eran personas ya grandes para entrar al mercado laboral, superaban los 40 años y todos sabemos que en la Argentina el mercado laboral es muy pequeño, sobre todo para entrar a determinados sectores como la administración pública, ¿no? Bueno, Macri era un gran admirador es un gran admirador de Carlos Saúl Menem, así que en definitiva fue este gobierno de Macri, es como una vuelta al pasado hacia lo que fue ese gobierno de neto corte neoliberal que implementó Carlos Saúl Menem en la Argentina, usando al peronismo como vehículo de acceso al poder, y cuando llegó hizo todo lo contrario a lo que él manifestaba, implementando uno de los planes neoliberales que azotaron no solamente a Argentina, sino toda América Latina en esa época, ¿no?
Bueno, ahí está, entonces un poquito la información, el repaso también de algunos datos históricos para que vos los tengas presentes. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos a contarte qué va a pasar con el Banco Central, qué está pasando con las reservas del Banco Central y obviamente qué está pasando con estos pagos de la deuda que pronto tienen vencimiento. Quédate ahí. Seguimos acompañándote y tenemos más datos obviamente para comentarte en esta tarde, ¿no? Justamente tienen que ver, como te decíamos hace un ratito, con las reservas, con el pago de la deuda, qué es lo que está pasando en nuestro país realmente. Y esto también es necesario saberlo porque forma parte, ¿no?, del estado en el que se va a encontrar Argentina el 10 de diciembre. Así es, Mabel. Argentina tiene que afrontar un pago de 5.000 millones de dólares ahora, en diciembre, y se está quedando sin reserva el Banco Central. Habrá que ver, todavía quedan 25 días hasta que pueda asumir el nuevo gobierno. Habrá que ver qué pasa en estos 25 días, cuál es en realidad la cantidad de dinero que queda en el Banco Central y de qué manera Argentina puede hacer frente a ese desembolso, porque según las estimaciones estamos ahí en el límite, ¿no? Fíjate que dicen distintos analistas, estiman que las reservas netas del Banco Central oscilan entre los 11.500 y 12.500 millones de dólares. O sea que estamos ahí, porque si Argentina, el Banco Central sigue interviniendo en el mercado cambiario de manera de sostener el precio del dólar en los niveles que está, recordemos también que en esta semana hubo una merma de la cotización del dólar. Sí. También esto echando por tierra aquellos agoreros que decían de que, bueno, que si triunfaba Alberto Fernández, el kirchnerismo, todo se iba todos los indicadores se iban a duplicar y que iba a ser mayor el daño que se le generaba a la economía argentina si es que ganaba Alberto Fernández, digamos, como si fuera claro, el casi responsable del descalabro financiero cambiario de los últimos 4 años. Bueno, lo siguen pensando, Fernando, ¿no? Porque muchos atribuyen que simplemente esto no es una confianza en la economía, sino que está basada en una medida que es real también, ¿no? En la instalación de un cepo tan restrictivo como el que ya hemos mencionado y hemos contado en reiteradas oportunidades, post-elección general, como una medida también un tanto acertada justamente para evitar que se siga fugando ya todo el dinero que de alguna manera ha salido del país o el dinero que está atesorado en cada vivienda, en cada oficina, en cada lugar también de nuestra Argentina, ¿no? Pues fíjate lo que dice esta placa. Las reservas extranjeras suman un total robusto de 43.000 millones de dólares, pero esa cifra se reduce notablemente cuando se eliminan los activos intocables. ¿Cuáles son los activos intocables? Los depósitos en dólares de los argentinos y una línea de crédito de China. Eso hace como los fondos del Banco Central, que no se pueden tocar y que hacen a la base del sistema monetario argentino, digamos. O sea que, por eso yo te decía que estamos en el límite del no pago de ese desembolso de 5.000 millones de dólares que debe afrontar Argentina en diciembre. Bueno, está bueno recordar que los activos, especialmente los ahorros de los argentinos en dólares, tienen que ser intocables, ¿no? Como ha ocurrido en otras épocas de nuestra historia reciente, ¿no? Donde obviamente también veíamos justamente tan golpeada nuestra economía, por eso las comparaciones que hacíamos hace un rato, que iban desde el año 2002, el año 2003 y recorrían todo aquello que en algún momento fue el famoso corralito, ¿no? ¿Qué más tenemos? Qué bueno que dice que la agencia Bloomberg, entre distintos analistas, estimó que la cantidad que el gobierno tiene a su disposición para gastar no es más de 12.500 millones de dólares. Un analista de Angers, Pierpont Securities, estima que la cifra es de solo 6.500 millones de dólares. Prácticamente o sea que, ahí, digamos, quedaríamos por eso yo te decía nada, que estamos todo muy, reducido. pero muy al límite, casi en el default, si es que no consiga Alberto Fernández renegociar la deuda y conseguir plazos más largos para el pago de la misma y que nos permita a la economía argentina tener algún tipo de oxigenación de cara al 2020, ¿no? Veremos si es posible reactivar la economía y no solo poder hacer frente a los compromisos asumidos, sino fundamentalmente en este gran desafío de ponerle plata a la gente para que se vuelva a reactivar el consumo, la producción, el crecimiento económico y que de alguna manera
pueda darle mayor bienestar a los argentinos, ¿no? Sobre todo en un mes que va a ser tan caldeado como el de diciembre, ¿no? Que sabes donde aumentan además las protestas sociales, donde aumentan los reclamos. Bueno, muchos ya están cuestionando que desde los sectores justamente sindicales no se esté reclamando ese bono de fin de año o no se lo tenga previsto por el cambio de gestión y obviamente por la reciente llegada que va a tener Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre al gobierno nacional, ¿no? Fernando, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vos. Que tengas un excelente Igualmente. fin de semana. Nosotros nos vamos a la pausa, ya volvemos.